Hola amigos, muchas veces oyendo en conversaciones con mis amigos del pueblo de Israel, les oigo decir que el Mesías no vino todavía, que no hubo una primera vez en la venida del Mesías. De hecho, conozco a amigos judíos que sinceramente, sin duda y con mucho entusiasmo, le están esperando, pero por primera vez. Ahora, una cosa es lo que tú hayas escuchado o tú hayas dicho o tú creas, y otra cosa es lo que las Escrituras, la Biblia, nos dice. Entonces os animo a ir a la misma Biblia, de ese mismo Tanaj, para ver qué es lo que dice Dios en cuanto a la venida del Mesías. Y vamos al libro del profeta Daniel. Os animo a abrir ahí, si tenéis Biblia delante vuestro, y encontramos en el capítulo 9 del profeta Daniel, encontramos como un ángel llamado Gabriel viene de parte de Dios y viene a darle un anuncio muy importante a Daniel. En el capítulo 9, versículo 24, encontramos el contenido de ese mensaje importantísimo. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que hay una dirección en cuanto a este mensaje. Está dirigido directamente, no a otro pueblo, no a otra gente, sino directamente al pueblo de Daniel, es decir, al pueblo de Israel, por cuanto Daniel era israelita. Y tu santa ciudad, es decir, la ciudad de capital de Israel, que era Jerusalén por siglos, es la ciudad capital de Israel. Aunque hoy en día no lo quieran reconocer muchas naciones, sigue siendo la capital de Israel. Así que el mensaje está dirigido al pueblo de Daniel y a la santa ciudad. A mí me maravilla ver cómo Dios ha preservado su palabra, y ha habido judíos a lo largo de los tiempos como de forma temerosa y de forma fiel han ido haciendo copias y copias y copias de el libro del profeta Daniel, de manera que en el día de hoy lo tenemos prácticamente intacto. O sea, el mensaje que se le dio en su tiempo a Daniel lo tenemos en nuestros días aquí escrito. Y lo que es interesantísimo, amigos judíos, es que no estamos viendo, no os estoy llevando a escritos cristianos, de aquellos que no tienen que ver nada con Israel, según vuestro entendimiento, sino que os estoy llevando hacia el mismo Tanaj, los mismos escritos judíos por siglos, el libro del profeta Daniel. Entonces es importante que prestes atención a lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Bueno, 70 semanas están determinadas. Y dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¡wow! Ahí aparece este personaje, el Mesías príncipe. Dice: habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que juntas, sumando, vendrían a ser 69 semanas. Desde la salida de la orden para edificar la ciudad, etc., hasta el Mesías príncipe son 69 semanas. Después dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vale, entonces tenemos ahí ya un conteo, tenemos un tiempo que ha sido determinado por Dios para que entendamos. Por eso dice: sabe pues y entiende. No se trata para andar dando bandazos para uno para otro. ¿Y qué querrás decir esto? No, sabe pues y entiende, porque es un mensaje claro que hay determinadas 70 semanas para Israel y la ciudad santa, Jerusalén.
Y de esas 70 semanas, 69 están determinadas. Desde la salida de la orden, estamos hablando desde el tiempo de Nehemías, en el que el rey Artajerjes da la orden, permite que Nehemías vaya para reedificar la ciudad. Entonces, desde la salida de esa orden hasta el Mesías príncipe serían 69 semanas. ¿Semanas de qué? Literales, de días. Quiero decir, tal como nosotros entendemos una semana, no, en absoluto, por cuanto eso no encajaría en absoluto con todo el contexto, porque nos daría 490 días, un año y poquito, y entonces eso no encaja con el tiempo del que está hablando aquí. Entonces, cuando vamos a la semana, que es lo que significa 77 semanas de años, nos darían 483 años. Y eso sí encaja perfectamente. Las primeras 7 semanas con respecto a hasta la restauración de la ciudad, y después las siguientes 62 semanas serían en conjunto 69 y llegarían hasta el Mesías príncipe. Ahora, viendo todo esto, porque no dice nada la escritura qué nombre tiene el príncipe ni cómo se llama, en absoluto dice hasta el Mesías príncipe. Ahora, viendo los años, apuntando todo ese conteo, llegaríamos hasta el año 32 de, como decís vosotros, de la era común. 32, y concretamente hasta el mes de abril del año 32, la primavera de ese año. Yo recomiendo, amigos judíos que me estáis escuchando, os recomiendo que busquéis la obra de investigación que ha sido extraordinaria, excelente, de un lord inglés llamado Sir Robert Anderson. Solo lo hizo ese trabajo a finales del siglo XIX. Ni siquiera Israel había sido todavía instituido como Estado en el año 48. Estamos hablando de muchos años atrás, finales del siglo XIX. Y él hace un trabajo excelente. De manera que cuando llegamos a entender el conteo de esos 483 años, nos da y encaja perfectamente con el pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y precisamente habla de la entrada de un personaje que se llama Jesús, que está entrando en Jerusalén, acordaos, determinada sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora Jesús está entrando en Jerusalén. Cuando entra, dice la palabra de Dios en el capítulo 19, versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mirad lo que dice a continuación, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Escuchad bien, sigue hablando Jesús.
teniendo a Jerusalén ahí a la vista. Y dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Y dentro de esas 70 semanas, 69 semanas, que estamos hablando de 483 años, están abarcados entre la salida de la orden del rey Artajerjes hasta el Mesías príncipe. Y cuando llegamos aquí, estamos hablando de Jesús expresando ese día en especial en el que Mesías entra en Jerusalén, aclamado como el Rey de Israel. Oh, si conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Ahora, esto es muy interesante, porque encontramos que las Escrituras no se contradicen entre ellas. La palabra de Dios es veraz y no hay contradicción, y los textos armonizan unos con otros. De manera que este pasaje que hemos visto, en conexión, como explicando esa profecía dada en el tiempo de Daniel, vemos que armoniza perfectamente con la profecía que se le da a otro judío en su tiempo, de hecho un poco más tarde que Daniel, a quien se le dice, y estamos hablando del profeta Zacarías. En el capítulo 9, versículo 9, encontramos estas palabras. Y dice, está hablando a Israel, por supuesto, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, encontramos otra profecía que apunta hacia ese rey de Israel que vendrá a Jerusalén. Y vendrá en ese pollino, hijo de asna, sentado, humilde. Encaja perfectamente con este Jesús que aparece en el tiempo determinado por Dios, de acuerdo a la profecía de Daniel. Perfectamente. Pero hay algo más. Cuando vamos al profeta Daniel, otra vez, en el mismo contexto, mirad cómo dice, versículo 26, capítulo 9. Y después de las 62 semanas, es decir, contando las dos, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, en total son 69 semanas. Pero desde la construcción de la ciudad hasta el Mesías príncipe, de acuerdo al conteo, son 62 semanas. Es muy normal. Estamos hablando semanas de años. Cuando se cumple, después de las 62 semanas, después de que el Mesías príncipe ha entrado en Jerusalén como el rey de Israel, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y es lo que encontramos precisamente con este Jesús revelado aquí en los evangelios. Aquí concretamente en Lucas, este Jesús en la misma semana, en que entra como Mesías príncipe a Jerusalén, de forma tan extraña, después de haber sido vitoreado como rey, parecería como que todo ese clamor, como que toda esa expectación queda en el aire como flotando, y Jesús va para Betania, después sigue visitando Jerusalén. Desde Betania a Jerusalén era poquito recorrido. Va viendo y viniendo. Él estaba viviendo en casa de unos amigos en Betania, pero poquitos días después, 4 días, nada más, dentro de la misma semana que comenzó con la entrada del Mesías príncipe a Jerusalén, dentro de esa misma semana, Jesús es llevado al Gólgota, a las afueras de Jerusalén, y allí es crucificado. Se quitará la vida al Mesías después de las 62 semanas. Así que qué interesante. Cómo entendemos de que, de acuerdo a las Escrituras, el Mesías ya vino una primera vez, y que vino y tuvo que morir,
Así estaba determinado dentro del plan divino. Pero algo tan hermoso, querido amigo judío, si bien el Mesías príncipe murió y fue sepultado, a los 3 días se levantó victorioso de entre los muertos, volvió a vivir y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, a la diestra de su Padre, en los mismos cielos. Y de nuevo Él vendrá a la tierra a reinar, a establecer su reino. Esta vez sí, nada, en ninguna manera Él ya en conexión con el pecado, con la muerte, por cuanto murió una vez y nunca más, porque Él vino a vivir eternamente. ¿Y por qué murió? Pues sencillamente porque Él estaba llevando tus pecados y mis pecados allí en aquel madero, para llevarnos a Dios, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, para que podamos ser salvos, para que creamos en Él de todo corazón. En esa primera venida vino en humildad, vino manso, porque precisamente Él debía de dar su vida por ti primeramente, pues Él vino primeramente a pastorear, a buscar a las ovejas de la casa de Israel. Y también, después, también a nosotros los gentiles, para que nosotros también pudiéramos participar de la bendición, de la salvación de nuestras almas. ¿Entiendes, querido amigo? Hay entonces 2 venidas del Mesías. La primera como Mesías príncipe, entrando en Jerusalén, y después enseguida para dar su vida en rescate por nosotros los pecadores. Y la segunda vez vendrá en gloria, vendrá con sus santos ángeles, vendrá con los santos, con gran poder y gloria para reinar en esta tierra. Así que te animo a investigar las Escrituras, y no solamente a estudiarlas e investigarlas, te animo a creerlas de corazón, a enfrentarte a esta profecía que está en el Tanaj judío. Te animo a que te enfrentes directamente a ellas y que las creas de todo corazón. Te dejo entonces este reto y las mismas palabras que salieron de la boca de Jesús, las pongo delante tuyo. Y te animo a creerlo de todo corazón. Oh, si en este tu día, si conociese lo que es para tu paz, en este día de febrero del 2021, si conocieses lo que significó la primera venida de Jesús, del Mesías, entendiendo que vino por ti, primeramente, como hijo de Israel, por ti, para dar su vida, rescatándote, redimiéndote del pecado, para que tú, creyendo en Él, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que está en los cielos a la diestra de Dios el Padre, y creyéndolo de corazón, Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así que te animo, amigo judío, a que investigues, pongas atención. Te animo a buscar ese libro de este Sir Robert Anderson, que mires el estudio, la investigación de esas 70 semanas de la profecía de Daniel. Te animo a que te enfrentes a todas estas cosas. Y sin duda, que si lo haces noblemente, sinceramente, Dios te va a bendecir. Te dejo con esto. Un abrazo grande. Dios te bendiga.